Mis queridos hijos e hijas, hoy, Viernes Santo, reflexionemos sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, a partir de la experiencia de la carta a los Hebreos, cuya lectura estaremos hoy escuchando en el marco de la celebración de la pasión del Señor como segunda lectura. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado con todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hijos e hijas, hoy, Viernes Santo, reflexionemos sobre la palabra sufrimiento. El contexto de la carta a los Hebreos es el animar a unos judíos que están abrazando la fe cristiana. Unas personas que comienzan a experimentar en su vida lo que Cristo experimentó en su vida terrena, el sufrimiento. Esta carta busca animar a los cristianos. Hoy, Viernes Santo, esta carta busca animarnos a nosotros, los seguidores de Cristo. Hagámonos una pregunta para actualizar la carta a los Hebreos. ¿Qué sufrimiento colocaré hoy en la cruz de Cristo? Ayer, Jueves Santo, el dolor de Cristo era interno, era el dolor moral, de saber que Judas lo había traicionado. El dolor de saber que por la mente de los apóstoles pasan cosas banales. Señor, tu pasión, eso no nos interesa. Nos interesa saber quién es el más importante. Ayer, Jueves Santo, aparecía el dolor de la soledad, del Cristo que se queda solo en la cárcel, del Cristo que pasa la noche solo, esperando una condena. Hoy, Viernes Santo, es el sufrimiento físico. Aparecen los golpes, los insultos, aparece el dolor que se experimenta en la carne. Mis queridos hijos e hijas, pensemos en nosotros. ¿Cuánto desearíamos una vida sin sufrimiento? Una vida perfecta, tranquila,
sin problemas, sin preocupaciones. Pero cuánto sufrimiento. Piensa en tu familia. ¿Qué sufrimientos hay? Tu familia, ¿qué sufrimiento te genera? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tu papá, tu mamá. ¿Cuántas veces experimentamos el sufrimiento en la casa? Desearíamos salir a algún lugar donde muchas veces no sabemos dónde, pero quisiéramos salir. El sufrimiento en la sociedad de ver injusticias, guerras, desigualdades, realidades de vicio, de dolor, de angustia. Somos cristianos. Y el cristiano sabe que el sufrimiento es un medio de purificación. Dios no castiga, Dios corrige. Y la corrección muchas veces pasa por el sufrimiento. Como expresaba la carta a los Hebreos, cómo Cristo, sufriendo, aprendió a obedecer. Actualmente, ¿qué te genera sufrimiento? ¿Cuál es el sufrimiento que hay en tu corazón? Ese sufrimiento que muchas veces te hace llorar. Ese sufrimiento que te hace sentir mal. Ese sufrimiento que te deprime. Ese sufrimiento que te está lastimando. Hoy estamos llamados a mirar la cruz. Nos dice el Papa Francisco, la cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. Estamos llamados a mirar la cruz y en ella el sufrimiento de aquel que nos da la redención. Nos dice el Padre San Pío de Pietrelcina, el sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puedes hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo. Dile hoy a Jesús, Señor, te entrego este sufrimiento. Señor, coloco en tu cruz esto que me duele, esto que me lastima, esto que me maltrata. Hoy Viernes Santo, Cristo está en la cruz. Contemplemos al crucificado y miremos en el silencio de la cruz cómo nuestro sufrimiento es redimido. Nos dice San Agustín, Dios tuvo en la tierra un hijo sin pecado, pero nunca un hijo sin sufrimiento. ¿Cuánto sufrimos? Sufrimos por nuestras enfermedades. Se sufre por la infidelidad en un matrimonio. Se sufre cuando alguien ha tomado una mala decisión, cuando alguien está en un mal camino. ¿Cómo se sufre? ¿Cómo las personas sufrimos? Pero cuántas veces somos duros nosotros mismos con nuestro sufrimiento. Finalmente, nos dice nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, la cruz es donde se manifiesta de manera perfecta la compasión de Dios con nuestro mundo. Mis queridos hijos e hijas, este Viernes Santo, contempla un poco el sufrimiento de aquel que muere en la cruz, porque ahí encontrarás el sentido de tu sufrimiento. No estás sufriendo solo. Cristo acompaña tu sufrimiento. Palabra del día. Sufrimiento. Pregunta:
¿qué sufrimiento colocaré hoy en la cruz de Cristo? Los invito para que abramos nuestro corazón para hacer oración. Al extender tus manos en la cruz, oh Cristo, colmaste al mundo con la ternura del Padre. Por eso, hoy entonamos un himno de victoria. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Te dejaste clavar en la cruz para derramar sobre todos la luz de tu perdón, de tu compasión, de tu misericordia. Y de tu pecho traspasado fluye hasta nosotros el río de la vida. Oh Cristo, amor crucificado hasta el fin del mundo en los miembros de tu cuerpo, haz que hoy podamos comulgar con tu pasión y muerte. Toma nuestro sufrimiento, ese sufrimiento, Señor, que has clavado en la cruz para redimirlo. Hoy, Señor Jesús, desde la cruz mírame. Mírame, Señor, porque te necesito. Quiero ver en tu rostro desfigurado, Señor, el precio que has pagado por mi rescate. El sufrimiento que tú, Señor, has asumido para que yo sea una persona libre. Señor, descansa. Cierra los ojos. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que mi sufrimiento se asocia a tu pasión dolorosa. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y que el Señor derrame hoy su santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te acompañe y que tú acompañes hoy el sufrimiento de Cristo a partir del silencio y a partir de la oración.